Buenas tardes, bienvenidos a este hermoso lugar en el que nos vemos casi cada viernes, un concierto más de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Hoy tenemos, como todos los viernes, un concierto especial, pero hoy, últimamente, como el 2017 es el 65 aniversario, últimamente hemos tenido casi cada viernes un programa con alguna particularidad que hacen del concierto algo único. Cada concierto es único, naturalmente, pero uno puede ir sumando más y más a eso, a ese aspecto festivo o especial, ¿no? ¿A qué me refiero? En la última temporada hemos estado estrenando obras de compositores mexicanos jóvenes para celebrar el aniversario de la orquesta. ¿Por qué? Bueno, una manera de celebrar un cumpleaños en orquesta siempre es comisionando obra, más aún cuando se trata de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que tiene una tradición de décadas de estrenar música contemporánea mexicana. De hecho, el compromiso de la orquesta y de la universidad con la creación musical actual ha sido tal que hoy por hoy la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es un referente nacional que ha contribuido enorme y profundamente al desarrollo de la creación musical en nuestro país. Y eso creo que nos debe a todos llenar de mucho orgullo. Hoy, pues, se estrena la tercera obra que se comisionó para celebrar los 65 años de la orquesta. En enero, si podrán ustedes recordar, se estrenó la obra del doctor Javier González Compeán. Hace un mes y medio, más o menos, cuando hicimos la Quinta de Mali, se estrenó la obra de Adalberto Tovar. Hoy estrenamos la obra del doctor Jorge Torres Sáenz. Tres estéticas muy diferentes. Estaría yo muy emocionado de saber que aquí hay gente que ha escuchado los tres estrenos, me encantaría saberlo. Tres estéticas muy distintas, tres planteamientos musicales muy distintos, tres mundos sonoros completamente distintos y los tres de enorme calidad, música de una manufactura impecable y música que indiscutiblemente representa la realidad de la creación musical actual en México, que es de altísimo nivel, de gran profundidad y de enorme valor, no solo nacional, no solo simbólico, pues, sino de un valor estético incuestionable. Bueno, entonces, el programa de hoy no corregimos a tiempo, está escrito del sueño a la locura, se llama del delirio a la locura. Tratamos de hacer una relación, un diálogo entre la primera y la última obra. Aquí Mendelssohn no tiene mucho que ver, es más bien como una especie de intermedio que nos permite olvidarnos de una estética y prepararnos para la que sigue, porque el mundo sonoro del doctor Torres es un mundo extraordinariamente intangible. Uno nunca sabe quién está tocando qué. La orquestación es magistral, las combinaciones instrumentales son excepcionales y eso genera siempre, más allá de la estética, todo un estado de ánimo. Ya la materia sonora por sí misma, al margen de las alturas, al margen del planteamiento compositivo, al margen del discurso musical, el simple cuerpo sonoro genera ya un estado de ánimo, por esa situación de no poder ubicar qué es lo que está pasando en la orquesta. Son combinaciones orquestales que nos confunden y hay eventos que pasan y que cuando creemos que estamos empezando a identificarlos, inmediatamente se transforman. Es una música como si uno estuviera tratando de atrapar fantasmas en la oscuridad, en una habitación. Entonces, queríamos hacer una relación entre eso y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, que también tiene momentos de un onirismo absoluto, pero por otras razones.
La Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky es una sinfonía extremadamente angustiante, es una sinfonía escrita en un contexto devastador, y lo que él decide hacer es usar una ironía y un sarcasmo muy refinado que nos da la impresión de ser una música entusiasta, pero en realidad es una música llena de angustia y es una música muy desesperada, y en esa realidad muy concreta y cruel, de repente hay momentos en donde se pierden sus propias memorias, en su propia nostalgia, en su propio sueño. De repente reduce la instrumentación a 10 personas y canta una melodía de hace 20 años. Así. En medio de esa cosa concreta, de repente abre una puerta, o más bien cierra las puertas y se va a ese mundo. El único escape que le queda es regresar a ese mundo, irse a la esquina, cerrar los ojos y regresar a ese momento en el que sí disfrutaba. Es una cosa terrible, porque Tchaikovsky, cuando escribió la Cuarta Sinfonía, estaba ya entrando en una crisis muy fuerte. Él tenía una crisis, podríamos llamarla identidad, estaba en un entorno extremadamente represivo, en la Rusia del siglo XIX, en una situación en la que ciertos aspectos de su vida no tenían espacio en el entorno social, y tenía que vivir una especie de vida doble, y eso lo volvió loco por completo. Su música se volvió casi tan autobiográfica como la de Shostakovich o la de Mahler, casi. Y nada más que Mahler dijo todo. Él dijo: esta música se trata de esto y esto y esto y esto, y me está pasando esto y por eso escribo esto. Shostakovich dijo mucho menos, pero sabemos. Tchaikovsky no dijo nada, y en ese sí lo tenemos que deducir. Ahí sí hay que hacer un trabajo musicológico de conectar el libro de historia con la sinfonía para más o menos entender qué es lo que nos está tratando de decir. Pero en el momento en el que entendemos la situación en la que estaba, la realidad de la música, el afecto o el mensaje, por decirlo de alguna manera, se vuelve un poquito obvio. Era una sociedad extremadamente represiva. Él era un hombre muy angustiado, vivía siempre, tenía mucho miedo al fracaso, necesitaba constantemente sentir la aprobación y el aplauso, si no se angustiaba mucho. Vivió un poco cumpliendo las expectativas de todo su entorno. En realidad, Tchaikovsky estudió Derecho y era abogado, y hasta que terminó fue que sus padres le dijeron: bueno, ahora sí ya haz lo que quieras, ya eres un hombre como debe ser, y ya si quieres tú hacerte loquito con la música, pues bueno, es tu problema. Pero él era abogado y pertenecía a estos clubes de clases sociales en donde hombres de negocios y juristas y yo qué sé se juntaban a discutir cosas y fumaban puros y tomaban coñac. Y ese era un mundo completamente ajeno a su naturaleza, completamente ajeno a la naturaleza de un hombre sensible, de un hombre dulce, de un hombre con toda una serie de intereses que no coincidían con la expectativa de un hombre de clase media alta que tenía que ser un varón, padre de familia, que fuma puros y bebe coñac, por ponerlo, ¿no? Se casó, fue un desastre el matrimonio, y así vivía. En ese contexto, lo único que le quedaba era escribir, y escribir música en la que esta contradicción, esta vida conflictiva, esta fricción entre su vida cotidiana y su vida deseada, este mundo, esta utopía que era muy simple, pero era imposible. Lo llevó a construir esta música a veces un poquito radical en sus planteamientos. Entonces uno puede pasar de un momento extremadamente feroz y con un tutti de la orquesta tocando triple forte, y sin transición alguna nos vamos a un pianísimo en donde aparece un tema completamente distinto,
un clarinete, las cuerdas tocando, ¿no? Y eso nos habla un poco de cómo esta era literalmente su forma de vida. Él tenía que hacer el switch completamente de lo que quería y lo que se podía, que era diametralmente opuesto. Entonces nos pareció una buena confrontación esta música intangible del Dr. Torres y como una especie de preludio a este aspecto de la música de Tchaikovsky, que me parece que con frecuencia se queda en un nivel demasiado concreto, se toca demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado evidente, y pierde la música esa naturaleza, ¿no? O esa calidad teatral e intangible, pierde esos momentos en la música de Tchaikovsky, eso intangible y eso intocable, de alguna manera, que no alcanzamos a agarrar. O espero que las obras dialoguen bien. En los ensayos tenemos esa impresión. Nos parece que al final, en la obra de Tchaikovsky, de cierto modo, entendemos de una manera intuitiva la narrativa de haber comenzado con la obra del Dr. Torres. Ya les hablé mucho de Tchaikovsky, les digo rápidamente que la segunda pieza que haremos es el concierto para violín de Felix Mendelssohn, que es una obra de corte técnicamente clásico, pero con una estética ya profundamente romántica. Es uno, digamos, de los pilares del desarrollo del violín, del romanticismo, digamos. Hay gente que dice de una manera muy romantizada y un poco cursi que el rey y la reina de los conciertos para violín son Beethoven y Mendelssohn. Bueno, suena un poco una payasada. Lo que sí es cierto son dos grandes pilares de la música para violín y orquesta, y es excepcional cómo Mendelssohn es un perfeccionista extremo, como no hay un solo microsegundo de música, no hay una gota de tinta en esa partitura que no esté perfectamente calculada, colocada. Todo es un reloj, es extraordinariamente perfecto. Sin embargo, dentro de ese contexto tan cuidado en términos de su manufactura, hay al interior un mundo expresivo con mucho contenido. Muchas veces lo que pasa es que cuando las obras son técnicamente muy radicales en su planteamiento, se vuelven un poco ascéticas y un poco herméticas, pero esta obra es extraordinariamente accesible. Me recuerda mucho a Bach, este concierto, y Mendelssohn, naturalmente, él estudió muchos años profundamente la música de Bach. Entonces quisiera ahora pasarle la palabra al doctor Jorge Torres Sanz para que nos hablara un poco de su música. ¿Por qué el título? ¿Cuál fue? ¿Cómo organiza usted su planteamiento orquestal siendo tan complejo y tan extraordinariamente desarrollado? Y de una manera un poco más coloquial, ¿qué expectativa puede tener un público como este de una obra así? Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Para mí es un honor verdadero trabajar con Lao Tzu y su fantástico director, lo digo muy honestamente, lo creo de verdad. ¿Por qué Lucrecio y por qué trágico? Lucrecio, y quizás si hablo un poco de él, se entenderá por qué lo trágico. Lucrecio, si ustedes buscan en Wikipedia, Lucrecio, va a aparecer filósofo de la antigüedad, causa de muerte, suicidio. Lucrecio es uno de esos filósofos malditos por la historia. Hay varios, desde luego Lucrecio, Spinoza, Leibniz, Nietzsche, filósofos malditos. Y fue maldito por sus ideas, desde luego. No se suicidó, no sabemos realmente nada de Lucrecio. La historia se encargó de ponerlo en un lugar del que no pudiera salir. Afortunadamente ahora lo hemos recuperado y desde luego desde Montaigne ha habido una lectura de este hombre absolutamente increíble. Dos cosas que me parecen alucinantes en él. La primera es que dice, confiemos en los sentidos, somos un cuerpo que siente, y después en la razón. Y una vez que ha dicho esto, nada de creer en religiones. La religión espanta y la muerte no debería causarnos ningún miedo, puesto que cuando ella no está, nosotros estamos, y cuando ella llega, nosotros ya no. Entonces, a partir de ese razonamiento tan lógico, trata de luchar contra el pavor que le producía a la gente las ideas de los infiernos y lo que les pasaría a las almas después de la muerte.
Él dice, las almas como los cuerpos están formadas de átomos y al momento de morir el cuerpo, el alma también se disgrega en el cosmos. Hay dos cosas para él, átomos y vacío. Imagínense decir eso en el siglo I a.C. Era algo absolutamente alucinante. Y trágico porque él decía, lo único que hace que estemos aquí es el azar. Es el filósofo del azar, de ahí lo trágico. Es decir, lo que de alguna manera determina las condiciones de la existencia es el azar. Es un pensamiento radical, profundamente gozoso en el sentido lacaniano, porque no es pesimista. Es decir, la vida es una mezcla entre alegría profunda, pavor y espanto efectivamente por la muerte, pero es una cosa con la que tenemos que vivir y abrazar alegremente. Es una filosofía increíble. Y entonces, esta obra, de alguna manera, por un lado, es un homenaje a este extraordinario filósofo. Y por otro lado, ya hablando en términos musicales, a mí no me gusta hablar mucho de música, porque la música solo es música. Lo demás es como la interpretamos. Pero me interesa este asunto de la música como transformación de la materia sonora. Y mi obsesión como compositor es entender, producir, provocar el milagro del sonido como materia que vibra. Porque ese es el milagro, la materia. Veritatis splendor, el esplendor de la verdad es justamente esa materia sonora en movimiento, intangible, abstracta hasta cierto punto, pero que, aunque cerremos los ojos, no podemos cerrar los tímpanos, la música está ahí. Y mi intención era justamente hacer una música de transformación permanente, donde las combinatorias tímbricas, las combinatorias de los sonidos de los instrumentos produjeran, ¿cómo diría yo? Objetos sonoros insólitos, extraordinarios para el cuerpo y para la sensación. Eso es lo que me importa, la sensación. ¿Qué siento cuando escucho esto? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Desde luego, no sabemos bien a bien. Eso pasa con las cosas ominosas, ¿no? con las cosas que por un lado nos emocionan profundamente y por otro nos causan pavor. Entonces esta música en algún sentido quise producirla desde ese lugar. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera saber, muchas gracias, si después de una explicación tan interesante como esta, si quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario, o si alguien tiene alguna duda al respecto del programa o de Lucrecios Trágicos. No, lo dejamos en la música. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia en esta charla y espero que disfruten mucho el concierto. Nos vemos en media hora.